Estamos obsesionados con la esterilidad. Toda la vida nos han enseñado a mantener la espalda recta, a oler a prados alpinos y a esconder nuestra esencia animal tras los filtros del decoro. Nos hacemos pasar por robots, avergonzados de ser simples máquinas biológicas. Pero a la evolución le importa un bledo tu etiqueta. Mientras te asfixias con las normas sociales, tu cuerpo grita pidiendo ayuda. Resulta que esos mismos hábitos asquerosos que escondes en la oscuridad de tu dormitorio o cuarto de baño no son defectos de educación, sino antiguos trucos que sustentan tu supervivencia. Ha llegado el momento de sacar los trapos sucios y admitir que ser un cerdo a veces es más beneficioso que ser un caballero. Hoy demostraremos que una cama sin hacer es un arma biológica contra los parásitos y que una buena palabrota funciona mejor que una aspirina. Descubrirás por qué orinar en la ducha es un tratamiento de spa, cómo la pereza engendra genios y por qué tu vergüenza en realidad protege tu sistema inmunológico. Le daremos la vuelta a tu moral, nos quitamos las máscaras. Número 1. El ecosistema del perezoso. Desde la infancia nos han inculcado el chip. Hacer la cama es mostrar carácter. Una esquina de la manta bien doblada, una almohada ahuecada, es la marca de un miembro exitoso de la sociedad. Nos convencieron de que una cama sin hacer es un portal al caos y un caldo de cultivo para la pereza. Imagina un campo de batalla. En un lado estás tú y en el otro un ejército de arácnidos microscópicos, los ácaros del polvo. A estas criaturas de 8 patas les encantan los ambientes cálidos y húmedos que creamos al acurrucarnos bajo el edredón durante 8 horas. Al hacer la cama justo después de levantarnos, conservamos este microclima húmedo, creando para ellos un hotel de 5 estrellas con desayuno incluido. Pero una cama dejada en desorden es un acto de guerra biológica. Las sábanas y el edredón se secan más rápido al aire libre, y los ácaros, esos pequeños vampiros, mueren de simple deshidratación. Así que tu pereza matutina no es procrastinación, sino una operación especial para el genocidio de alérgenos. La gran paradoja: para mantener la limpieza hay que cultivar el desorden. Número 2. Fungicida interno. Imagina un costoso salón de spa. Luz tenue, música suave, te ofrecen un exclusivo tratamiento para los pies con una crema enriquecida con urea. Pagas una considerable suma de dinero por ello, sintiendo cómo tu piel se vuelve más suave. Ahora, transportémonos a tu cuarto de baño. Estás de pie bajo los chorros de agua caliente y tu cuerpo te da una señal. La moral pública, ese estricto sensor interno, grita: aguanta, no es higiénico. Suena salvaje, pero es simplemente la entrega gratuita del mismo componente activo directamente al objetivo. La urea, presente en la orina en una pequeña concentración, tiene propiedades antifúngicas e hidratantes. Es literalmente una solución lista para la prevención del pie de atleta, que tanto le gusta instalarse en el ambiente húmedo entre los dedos. Ahorrar unos litros de agua al no tirar de la cadena es solo una ventaja adicional. Es como si el universo hubiera incorporado una farmacia gratuita en nuestro sistema, pero hubiera añadido una cláusula en el acuerdo de usuario que nos hace avergonzarnos de usarla. Número 3. Inmunidad en la punta de los dedos. Los padres y los profesores libran una guerra sin cuartel contra este hábito. Deja de morderte las uñas. Es feo y hay microbios. Nos programan para que nuestras manos estén tan estériles como un quirófano. Nos convertimos en paranoicos con un antiséptico en el bolsillo, temerosos de cualquier suciedad. Pero veamos el sistema inmunológico como una red neuronal que necesita ser entrenada constantemente. Si se mantiene en una burbuja estéril, empezará a fallar al encontrarse con el mundo real, atacando cosas inofensivas como el polen o el pelo de gato. Los estudios han demostrado algo sorprendente. Los niños que se mordían las uñas o se chupaban el dedo tenían muchas menos probabilidades de sufrir alergias en la edad adulta. Esto no significa que haya que comer tierra, pero es como una microdosis. Debajo de las uñas hay una pequeña cantidad de bacterias de entrenamiento. Al entrar en el cuerpo, obligan al sistema inmunológico a trabajar, a crear anticuerpos y, en esencia, a realizar simulacros regulares. Es como un antivirus que escanea constantemente pequeños archivos inofensivos para no perderse una amenaza real. Así que este vergonzoso hábito es una especie de programa de vacunación gratuito diseñado por una evolución perezosa.
Número 4. Anestesia verbal. Caminas por la habitación, absorto en tus pensamientos, y tu dedo meñique se encuentra con la pata de la mesa. En ese momento, el universo se contrae en un único punto de dolor insoportable. En tu cerebro hay dos caminos. El primero, el inteligente, apretar los dientes, sisear y saltar sobre una pierna, manteniendo la compostura. El segundo, soltar una retahíla corta, concisa y absolutamente malsonante que haría sonrojar a un viejo pirata. Suena contraintuitivo, pero la segunda opción es un mecanismo analgésico incorporado en nosotros. Científicos de la Universidad de Kiel realizaron un experimento. Hicieron que los estudiantes metieran las manos en agua helada. Los que podían decir palabrotas aguantaron el dolor mucho más tiempo que los que tenían que decir palabras neutras. El mecanismo es el siguiente. Las palabrotas activan la amígdala en el cerebro, el centro responsable de la reacción de lucha o huida. Esto a su vez desencadena una cascada de reacciones que mitigan el dolor. No son solo palabras, es un detonante sonoro que activa brevemente el modo Berserker en tu cuerpo. Así que la próxima vez que te golpees, que sepas que tu cerebro simplemente se está inyectando una dosis gratuita de morfina verbal. Número 5. Mejora aerodinámica. Correr, el parque, llevas una bonita ropa deportiva, respiras profundamente, te sientes como un adepto a un estilo de vida saludable, pero a los pocos minutos comienza un proceso traicionero, se acumula saliva viscosa en la boca. La garganta se irrita por la mucosidad. La respiración se vuelve difícil. Y aquí te enfrentas a un dilema. O te tragas esa bola, arriesgándote a causar molestias en el estómago. O haces lo que en la buena sociedad se considera el colmo de la mala educación: escupir. En realidad, no es un defecto estético, sino un procedimiento técnico necesario. Durante el ejercicio físico intenso, nuestro cuerpo pasa a respirar por la boca. Esto seca las mucosas, y el cuerpo, como reacción de defensa, comienza a producir más saliva y moco para humedecer las vías respiratorias. Esta sustancia es más espesa que la saliva normal, e interfiere con un intercambio de gases eficiente. Escupir es como limpiar la caché del navegador. Simplemente eliminas los archivos temporales que ralentizan el sistema. Los atletas profesionales lo hacen constantemente, sin pensarlo. Es una necesidad fisiológica, no un fracaso cultural. Número 6. La configuración de fábrica de la piel. La publicidad ha convertido la ducha diaria en un ritual sagrado. Nos muestran a personas felices que se enjabonan hasta chirriar con geles aromáticos, eliminando toda la suciedad y los microbios. Nos hemos acostumbrado a pensar que la limpieza es la ausencia total de bacterias. Pero nuestra piel no es una superficie estéril, sino un planeta densamente poblado con su propio y complejo ecosistema. En ella viven miles de millones de bacterias beneficiosas que nos protegen de los patógenos dañinos. Además, la piel está cubierta por una fina capa de sebo, una grasa natural que retiene la humedad y sirve de barrera. Lavarse a diario con jabón agresivo es como un bombardeo de alfombra sobre este ecosistema. Eliminamos tanto a los malos como a los buenos, y de paso, la capa protectora. Como resultado, la piel se vuelve seca, vulnerable a infecciones e irritaciones. Los dermatólogos lo dicen cada vez más. Si no has trabajado en una mina, no es necesario enjabonarse de la cabeza a los pies todos los días. Basta con una higiene localizada. Resulta que la aspiración a una limpieza perfecta es un fallo del sistema que solo nos ensucia más a largo plazo. Número 7. Fitness involuntario. La oficina. Estás en una reunión. Todos a tu alrededor están congelados en posturas serias, fingiendo la máxima concentración. Y a tu lado hay un colega que no para de mover la pierna, hacer clic con el bolígrafo, girar en la silla. Es irritante. Parece que la persona simplemente no puede controlarse. Estamos acostumbrados a considerar este comportamiento como un signo de nerviosismo o déficit de atención. Pero en realidad, esta persona es un adepto secreto del fitness que ni siquiera lo sabe. Este fenómeno se llama NET, termogénesis por actividad no asociada al ejercicio. Es la energía que gastamos en cualquier actividad que
que no sea dormir, comer o hacer ejercicio deliberado. Las personas que por naturaleza son más inquietas y se mueven constantemente pueden quemar hasta 350 calorías más al día que sus colegas tranquilos. Es casi un entrenamiento completo, integrado en segundo plano. Mientras tú estás sentado inmóvil, su cuerpo funciona como un motor pequeño pero eficiente. Es un quemador de calorías incorporado en el sistema de algunas personas. Número 8. El inmunomodulador prohibido. Este es quizás uno de los temas más tabú. Hurgarse la nariz y comerse el contenido está más allá del bien y del mal en la conciencia pública. Desde la infancia nos enseñan que es repugnante, pero pongámonos la bata blanca y miremoslo desde el punto de vista de la bioquímica. La mucosidad nasal o mucina no es solo un desecho, es un complejo cóctel de proteínas que funciona como una trampa pegajosa para las bacterias, virus y polvo que inhalamos. Algunos científicos, como el neumólogo austriaco Friedrich Bischinger, han planteado la hipótesis de que comerse estos mocos puede ser beneficioso. Cuando este ejército debilitado de patógenos entra en el sistema digestivo, actúa como una vacuna natural. El sistema inmunológico se familiariza con el enemigo en una forma segura y desactivada, y produce anticuerpos. Es como recibir un informe de inteligencia sobre los planes del enemigo sin entrar en combate abierto. Suena chocante, pero desde el punto de vista de la evolución, que siempre busca las formas más perezosas y eficientes, es un mecanismo bastante lógico. Número 9. Liberación de vapor tóxico. Estamos en una reunión importante, en el cine o en una cita, y de repente nuestro cuerpo decide llevar a cabo un sabotaje. Se han acumulado gases en el intestino y exigen salir. ¿Qué hacemos? Nos contraemos, aguantamos, nos sonrojamos, esperando que esta rebelión interna se calme por sí sola. Nos han enseñado que tirarse pedos es el colmo de la indecencia, pero retener los gases es, en esencia, jugar contra nuestro propio cuerpo. Puede causar hinchazón, dolor e incluso acidez estomacal. Una persona promedio libera gases unas 14 veces al día, y este es un proceso de digestión absolutamente normal. Además, el olor que tanto despreciamos es sulfuro de hidrógeno. En grandes dosis es tóxico, pero en las microdosis que se producen en nuestro cuerpo, según algunos estudios, puede ser beneficioso. Protege las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células. Así que cada vez que te contienes, les niegas a tus células una dosis microscópica de protector celular. Es como no dejar que el motor libere el vapor de escape, arriesgándose a sobrecalentar todo el sistema. Número 10. Protocolo de sincronización social. El cotilleo es para los tontos, nos dicen los moralistas. Hablar a espaldas de alguien es bajo e indigno. Estamos acostumbrados a etiquetar a los chismosos como intrigantes maliciosos, pero los antropólogos lo ven de otra manera. Para ellos, el cotilleo no es un fallo de la naturaleza humana, sino una característica social muy importante. En la antigüedad, cuando nuestros antepasados vivían en pequeños grupos, la información sobre quién era un socio fiable y quién un tramposo era una cuestión de supervivencia. El cotilleo era una especie de red social de la época, una forma de intercambiar datos de vital importancia sobre la reputación de los miembros de la tribu. Cuando cotilleamos, si no se convierte en acoso malintencionado, el nivel de oxitocina, la llamada hormona del abrazo y del apego, aumenta en nuestro cerebro. Nos sentimos parte de un grupo. El nivel de estrés disminuye. Es como sincronizar datos entre dispositivos de una misma red. Cotejamos nuestros archivos sobre otras personas, fortaleciendo los lazos sociales. Así que un cotilleo inocente con una taza de café no es un pecado, sino una sesión de psicoterapia de grupo. Número 11. Diálogo interno con el procesador. Una persona camina por la calle y murmura algo para sí misma. El primer pensamiento que está arraigado en nuestra cultura es, probablemente no está en sus cabales. Hablar solo se considera uno de los primeros signos de un trastorno mental. Tenemos miedo de hacerlo en público para no parecer extraños, pero en realidad es una herramienta muy poderosa para optimizar el funcionamiento del cerebro. Los psicólogos lo llaman habla externa y cumple varias funciones clave. Cuando verbalizas un plan de acción en voz alta, bien, primero cojo las llaves, luego apago la luz. Estructuras la información y mejoras la concentración. Es como escribir un código y ejecutarlo en voz alta para
encontrar un error. Los estudios han demostrado que las personas que dicen en voz alta el nombre del objeto que buscan lo encuentran más rápido en la tienda. No es esquizofrenia, es tu cerebro utilizando una interfaz de voz para procesar los datos de forma más eficiente. Simplemente estás trasladando parte de los procesos de pensamiento de un procesador sobrecargado a una nube externa de sonido. Parece que en este punto la lógica ha abandonado la conversación, pero solo estamos calentando. Si pensabas que la vacunación gratuita por la nariz era el límite del absurdo del diseño, prepárate. A continuación vienen los verdaderos errores de código que el desarrollador no solo olvidó corregir, sino que parece haber convertido en la característica principal. Número 12. Desintoxicación tóxica. La cultura del crecimiento personal y el pensamiento positivo ha creado un culto al hombre fuerte. Nos dicen, no llores, sé fuerte. Las lágrimas son un signo de debilidad. Reprimimos nuestras emociones. Llevamos una máscara de impenetrabilidad, considerándolo una virtud. Imagina que tu cuerpo es una planta química que en el proceso de trabajo produce residuos tóxicos. Uno de los más peligrosos es el cortisol, la hormona del estrés. Cuando hay demasiado, envenena todo el sistema, causando ansiedad, problemas de sueño y debilitamiento del sistema inmunológico. Pues bien, las lágrimas son el sistema de eliminación de estos residuos. Las lágrimas emocionales, a diferencia de las causadas por la cebolla, contienen una mayor concentración de cortisol y otras toxinas del estrés. Cuando lloramos, literalmente lavamos de nuestro cuerpo la causa química de nuestra tristeza. Reprimir el llanto es como atascar el conducto de la basura en la planta. Tarde o temprano, el sistema fallará por intoxicación, así que un buen llanto no es una debilidad, sino una sesión de necesaria limpieza bioquímica. Número 13. El sagrado arte de no hacer nada. El tiempo es oro. Ni un minuto sin hacer nada. Estos lemas están grabados en nuestro sistema. Llenamos cada segundo de nuestro día con tareas, cursos, podcasts. Tumbarnos en el sofá y mirar al techo nos parece un crimen contra la productividad. Tememos al aburrimiento como a la peste. Pero nuestro cerebro funciona en dos modos, como un ordenador portátil. Hay un modo activo, cuando resolvemos una tarea específica, y hay un modo de reposo, que en realidad no es de reposo en absoluto. Los científicos lo llaman la red neuronal por defecto. Se activa precisamente cuando dejamos de concentrarnos en algo externo y permitimos que nuestros pensamientos divaguen. Es en este modo cuando el cerebro procesa la información recibida, conecta diferentes ideas y nos proporciona revelaciones. Arquímedes no gritó ¡Eureka! En la biblioteca, sino en la bañera. Newton no descubrió la ley de la gravedad estudiando libros, sino descansando bajo un manzano. La productividad no es un sprint, sino una sinusoide. Los periodos de pereza y de no hacer nada no son un fallo, sino un reinicio necesario del sistema, durante el cual se instalan las actualizaciones más importantes. Número 14. Dopaje cerebral a corto plazo. El chicle es un símbolo de frivolidad y mal gusto en instituciones estrictas. Los profesores persiguen a los escolares por ello. Los jefes miran con recelo a los subordinados que mascan chicle. Parece que es solo un movimiento de mandíbula sin sentido. Sin embargo, si tienes un examen o una presentación importante por delante, el chicle puede convertirse en tu truco legal. El proceso de masticar aumenta el flujo de sangre al cerebro. Más sangre significa más oxígeno y glucosa, que es el principal combustible para nuestras neuronas. Los estudios han demostrado que mascar chicle puede mejorar brevemente, durante 15 o 20 minutos, las funciones cognitivas, la memoria, la concentración y la velocidad de reacción. Es como pulsar el botón turbo en un juego de carreras antes de una curva difícil. El efecto no es duradero, pero a veces es precisamente ese pequeño porcentaje de rendimiento lo que falta para la victoria. Así que no es solo un dulce, sino una herramienta para acelerar temporalmente tu procesador central.
Número 15. Descarga de presión de emergencia. En la buena sociedad, eructar se considera algo inaceptable, casi tanto como la flatulencia. Si ocurre por accidente, nos disculpamos, nos sonrojamos y nos sentimos incómodos. Nos han enseñado a reprimir este reflejo, considerándolo un signo de mala educación. Pero veamos nuestro estómago como una caldera a presión. Cuando comemos o bebemos, especialmente bebidas gaseosas, tragamos aire. Este aire se acumula en la parte superior del estómago, creando una presión excesiva. El eructo es simplemente una válvula de emergencia que libera este exceso de aire. Si esta válvula se cierra constantemente, la presión buscará otra salida. Por ejemplo, puede presionar el esfínter entre el estómago y el esófago, provocando el reflujo de ácido gástrico. Esta condición se conoce como reflujo ácido o acidez estomacal, así que, al reprimir una pequeña incomodidad, nos arriesgamos a tener un problema mucho más grave y desagradable. Es una ley básica de la física que es estúpido ignorar por culpa de las normas sociales. Número 16. Interfaz táctil de saciedad. El tenedor y el cuchillo son símbolos de la civilización. Comer con las manos es propio de salvajes o de niños pequeños. Desde la infancia nos enseñan a usar los cubiertos y se considera un signo de buena educación. Pero, al renunciar al contacto directo con la comida, desconectamos uno de los canales de transmisión de datos más importantes a nuestro cerebro. Cuando cogemos la comida con las manos, nuestros dedos, equipados con numerosas terminaciones nerviosas, leen información sobre su textura, temperatura y densidad. Estas señales llegan al cerebro incluso antes de que la comida entre en la boca, y este prepara de antemano el sistema digestivo para el trabajo. Además, este contacto táctil ayuda al cerebro a registrar más rápidamente el hecho de la ingesta de alimentos, y la señal de saciedad llega antes. Esto ayuda a no comer en exceso. Además, en nuestras manos viven bacterias buenas que al llegar al intestino ayudan a mantener una microflora saludable. Por supuesto, no se trata de comer sopa con las manos, pero para muchos platos este método no solo es agradable, sino fisiológicamente justificado. Número 17. Modo nocturno de termorregulación. Gastamos dinero en pijamas bonitos, camisones, considerándolos una parte indispensable del ritual del sueño. Dormir desnudo a muchos les parece algo extraño o incluso antihigiénico. Sin embargo, nuestro cuerpo es un sistema complejo con ajustes de termorregulación muy precisos. Para un sueño profundo y de calidad, la temperatura corporal debe descender ligeramente. Cualquier ropa, incluso la más ligera, interfiere en este proceso, creando un efecto invernadero. Cuando dormimos desnudos, el cuerpo libera el exceso de calor de forma más eficiente. Esto no solo mejora la calidad del sueño, sino que también estimula la producción de melatonina, la principal hormona del sueño y la juventud. Además, para algunas partes del cuerpo, la permanencia constante en el calor y la humedad creados por la ropa interior puede ser perjudicial, provocando el crecimiento de bacterias. Así que dormir sin ropa no es una excentricidad, sino una vuelta a los ajustes de fábrica de nuestro organismo para una recarga nocturna óptima. Número 18. Sabotaje profesional. Un bastoncillo de algodón en el oído es casi un icono de la higiene. Nos limpiamos los oídos con esmero, intentando extraer la cera que consideramos suciedad. Parece que cuanto más limpio, mejor. Pero este es uno de los ejemplos más claros de cómo el marketing ha vencido al sentido común. La cera del oído no es suciedad, es una secreción compleja que cumple tres funciones muy importantes. Lubrica el conducto auditivo, lo protege de bacterias y hongos, y también atrapa el polvo y las partículas pequeñas. El oído es un sistema de autolimpieza. Con los movimientos de la mandíbula, cuando hablamos o masticamos, la cera avanza lentamente hacia la salida. Cuando metemos un bastoncillo de algodón, interrumpimos este proceso. Actuamos como un limpiador que, en lugar de sacar la basura, la compacta en el rincón más alejado. Como resultado, la cera se convierte en un tapón denso que puede causar pérdida de audición, zumbidos en los oídos y mareos. Los otorrinolaringólogos son unánimes. Lo único que se puede meter en el oído es el codo. Número 19. El motor del progreso ajeno. La envidia es uno de los 7 pecados capitales. Nos enseñan que es un sentimiento destructivo que envenena el alma. No envidies, trabaja tú mismo.
Nos dicen, nos avergonzamos de este sentimiento, lo escondemos en lo más profundo. Pero los psicólogos distinguen dos tipos de envidia. Existe la envidia maligna, que te hace desear que la vaca del vecino se muera, y existe la envidia benigna. Es cuando ves el éxito de otra persona y piensas: genial, yo también quiero eso, y sé que puedo conseguirlo. Esa envidia es un motor de motivación muy potente. Pone de relieve nuestros propios deseos y objetivos, en los que quizás ni siquiera habíamos pensado. Nos obliga a analizar el camino de otros hacia el éxito y a trabajar más duro. Es como ver en un juego online a un personaje con una espada genial y, en lugar de quejarte del desequilibrio, ir a recolectar recursos para conseguir una igual. Lo principal es ajustar correctamente esta brújula interna, no para destruir lo ajeno, sino para crear lo propio. Número 20. Entrenador para neurocirujanos. Los videojuegos, especialmente los de disparos, durante mucho tiempo se consideraron sinónimo de pérdida de tiempo y causa de agresión. Los padres se quejaban de que embrutecían y dañaban la vista. Pero mientras la generación mayor solo veía en ellos disparos sin sentido, el cerebro del jugador se sometía a un entrenamiento intensivo. Científicos de la Universidad de Rochester descubrieron que los jugadores de juegos de acción mejoran significativamente sus capacidades cognitivas, toman decisiones más rápido, son capaces de seguir un mayor número de objetos en movimiento simultáneamente y cambian mejor entre tareas. Además, la motricidad fina, perfeccionada con el mando o el ratón, resultó ser útil en los ámbitos más inesperados. Un estudio demostró que los cirujanos que juegan a videojuegos en su tiempo libre realizan operaciones laparoscópicas un 27% más rápido y cometen un 37% menos de errores. Resultó que salvar mundos virtuales es un excelente calentamiento antes de salvar vidas reales. Número 21. Oro negro para el hígado. El café es malo, te dañarás el corazón, no bebas más de una taza al día. Oímos estas advertencias constantemente. El café se ha convertido casi en sinónimo de una adicción poco saludable que hay que controlar. Pero numerosos estudios de los últimos años pintan un cuadro completamente diferente. El café no es solo un estimulante, es un verdadero elixir rico en antioxidantes. El consumo regular de café, con moderación, por supuesto, se asocia con una reducción del riesgo de una serie de enfermedades graves. Los amantes del café tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades hepáticas, incluida la cirrosis, y también tienen un menor riesgo de desarrollar las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Es como instalar un cortafuegos adicional en el sistema operativo de tu cuerpo. No ofrece una protección del 100%, pero reduce significativamente la probabilidad de ataque de los virus más peligrosos del envejecimiento. Así que la taza de café matutina no es solo una forma de despertarse, sino una inversión diaria en la salud a largo plazo de tu hardware. En este punto, los guionistas de la realidad aparentemente se fueron a almorzar y le confiaron la trama a un becario, porque las siguientes piezas de nuestra estupidecoteca parecen una broma que ha ido demasiado lejos. ¿Sienten ese olor? Así huele el procesador del sentido común en llamas, intentando procesar los siguientes datos. Número 22. Medicina envuelta en papel de caramelo. El chocolate, el principal enemigo de todos los que hacen dieta, la causa de las caries y del sentimiento de culpa. Estamos acostumbrados a clasificarlo como un placer culpable, que solo podemos permitirnos en ocasiones especiales. Pero no estamos hablando, por supuesto, del chocolate con leche, que es básicamente una tableta de azúcar. Hablamos de su hermano oscuro y amargo, con un alto contenido de cacao. El chocolate negro no es un dulce, es un suplemento bioactivo funcional. Está repleto de flavonoides, potentes antioxidantes que hacen maravillas en nuestro cuerpo, mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que conduce a una disminución de la presión arterial, estimulan el flujo de sangre al cerebro, mejorando las funciones cognitivas. Es como desfragmentar el disco duro y limpiar el registro del sistema al mismo tiempo, usando una tableta de chocolate. Lo principal es recordar que es una medicina, no el plato principal. Número 23. Filtro intelectual de la crueldad. El humor negro es territorio para unos pocos elegidos. Los chistes sobre enfermedades, muerte y catástrofes provocan incomodidad o condena en la mayoría de la gente.
A los amantes de este tipo de humor a menudo se les considera cínicos, insensibles e incluso agresivos. Sin embargo, un estudio realizado en la Universidad de Medicina de Viena destruyó por completo este estereotipo. Los científicos descubrieron que las personas que aprecian y entienden el humor negro, por lo general, tienen un coeficiente intelectual más alto, tanto verbal como no verbal. Para entender un chiste así, el cerebro tiene que realizar un complejo trabajo cognitivo, procesar información paradójica, ver varias capas de significado y distanciarse del componente trágico. Además, los amantes del humor negro resultaron tener índices más bajos de agresión y mal humor. Resultó que la capacidad de reírse de los aspectos más oscuros de la vida no es un signo de crueldad, sino una marca de una inteligencia altamente desarrollada y de estabilidad emocional. Número 24. La postura perezosa para la columna vertebral. Siéntate derecho, no te encorves. Esta orden nos persigue desde el colegio. La postura ideal, con la espalda en un ángulo de 90 grados con respecto a las caderas, se ha convertido en un culto. Compramos sillas ortopédicas y corsés intentando cumplir con este ideal. Pero, ¿y si este ideal es solo un mito, inventado para la comodidad del entrenamiento militar y no para la salud? Investigadores de Escocia llevaron a cabo un experimento con resonancia magnética para determinar qué postura ejerce realmente la menor presión sobre los discos intervertebrales. El resultado fue impactante. La postura recta ideal, en un ángulo de 90 grados, resultó ser la más perjudicial. En cambio, una postura relajada, en la que la persona se reclina en el respaldo de la silla en un ángulo de aproximadamente 135 grados, fue reconocida como la más segura y beneficiosa para la espalda. Así que, cuando te repantigas en el sillón, no estás siendo perezoso, sino que te estás dando una sesión de terapia manual para tu columna vertebral. Número 25. Rebelión microbiana en las axilas. El desodorante antitranspirante es la armadura del hombre moderno contra uno de los principales miedos sociales, el olor a sudor. Lo aplicamos cada mañana, bloqueando las glándulas sudoríparas y creyendo que eso es higiene, pero estamos interfiriendo en un ecosistema muy complejo. Nuestra piel, especialmente en la zona de las axilas, está habitada por un microbioma único. Cuando usamos antitranspirantes que contienen sales de aluminio, no solo bloqueamos el sudor, sino que libramos una guerra química. Esto altera el equilibrio de las bacterias. Los estudios han demostrado que después de dejar de usar antitranspirante, el microbioma se recupera, pero a menudo comienzan a dominar otras especies de bacterias más olorosas. A largo plazo, esto puede hacer que el olor corporal natural sea incluso peor que antes. Resulta que nos volvemos dependientes de una muleta química que al final solo agrava el problema. A veces la mejor manera de arreglar el sistema es simplemente dejar de interferir con él. Número 26. Productividad en calidad HD. Internet está lleno de videos de gatitos. Saltan a cajas, persiguen punteros láser, duermen en posturas graciosas. Ver estos vídeos nos parece el epítome de la procrastinación, una forma de matar el tiempo de trabajo. Los vemos a escondidas, sintiéndonos un poco culpables. Pero científicos japoneses de la Universidad de Hiroshima han rehabilitado esta actividad. Llevaron a cabo un experimento en el que los participantes realizaban tareas de concentración y atención al detalle. A un grupo se le mostraron fotos de animales adorables antes de la tarea, a otro, animales adultos y a un tercero, imágenes neutras de comida. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que vio gatitos y cachorros mostró un aumento de la productividad del 44%. Los científicos explican esto por el hecho de que las imágenes adorables nos provocan emociones positivas y una necesidad instintiva de cuidar, lo que a su vez reduce el foco de atención y nos hace más concentrados y cuidadosos. Así que una pausa de 5 minutos para ver gatitos no es pereza, sino una calibración de tu puntería interna. Número 27. Queja terapéutica. Deja de quejarte, contrólate. Nos enseñan a ser fuertes y a no cargar a los demás con nuestros problemas. A los quejicas no se les quiere, se les considera tóxicos y débiles. Pero la psicología traza una línea clara entre la queja destructiva, cuando una persona simplemente se obsesiona con el problema, y la expresión expresiva de las emociones. Cuando verbalizamos nuestro dolor o resentimiento, no solo liberamos la negatividad, verbalizamos el problema, lo que ayuda a nuestro cerebro a estructurarlo y a empezar a buscar una solución. Es
como escribir un informe detallado de un error para el soporte técnico. Además, la queja es una señal social, una petición de apoyo. Al contar nuestro problema, damos a otras personas la oportunidad de mostrar empatía y ayudarnos, lo que fortalece los lazos sociales. Lo principal es no convertirlo en un ciclo interminable. Una queja adecuada no es la estación final, sino el punto de partida en el camino hacia la solución del problema. Número 28. Combustible para la materia gris. Productos desnatados. Toda una industria se construyó sobre el miedo a la grasa. Durante décadas nos han inculcado que la grasa es el camino directo al sobrepeso y a las enfermedades cardíacas. Nos atiborrábamos de requesón y yogur desnatados, creyendo que nos hacíamos un bien, pero olvidamos una cosa sencilla. Nuestro cerebro, el órgano principal que nos hace humanos, está compuesto en un 60% de grasa. Los ácidos grasos, especialmente los omega 3 y omega 6, son de vital importancia para la construcción de las membranas celulares y el funcionamiento de las neuronas. Las dietas bajas en grasa pueden provocar no solo problemas de piel y cabello, sino también depresión, disminución de las funciones cognitivas y empeoramiento de la memoria. Es como intentar repostar un coche de carreras con agua en lugar de gasolina de alto octanaje. Por supuesto, estamos hablando de grasas saludables, que se encuentran en el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva y el pescado azul, pero incluso un trozo de tocino con moderación no es un enemigo, sino un combustible concentrado para nuestro ordenador principal. Número 29. Estimulación sónica del nervio vago. Cantar en la ducha es una actividad casi arquetípica, Lo hacemos cuando estamos de buen humor, sin preocuparnos de si afinamos o no. Para muchos es simplemente una excentricidad inofensiva. Pero detrás de esta simple acción se esconde un potente mecanismo neurofisiológico. Cuando cantamos, hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales. Estas vibraciones se transmiten y estimulan el nervio vago, el nervio más largo de nuestro cuerpo, que es el componente principal del sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. La estimulación del vago reduce instantáneamente la frecuencia cardíaca, calma la respiración y disminuye el nivel de ansiedad. La acústica del cuarto de baño amplifica estas vibraciones, haciendo que el proceso sea aún más eficaz. Resulta que cantar desafinadamente en la ducha es una sesión de terapia antiestrés gratuita y muy eficaz. A tu nervio vago le da absolutamente igual si tienes oído o no. Número 30. Volver a los ajustes de fábrica del pie. Nacemos con los pies perfectamente formados, pero desde la infancia los encerramos en zapatos, suelas rígidas, punteras estrechas, tacones. Deformamos nuestros pies siguiendo la moda. Andar descalzo se considera algo salvaje, rústico, admisible solo en la playa. Pero nuestro pie es una obra maestra de la ingeniería, compuesta por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos y ligamentos. El calzado, especialmente el moderno, actúa como una escayola. Desactiva la mayoría de estos pequeños músculos responsables del equilibrio y la amortiguación. Como resultado, se atrofian, lo que provoca pies planos y dolor. Caminar descalzo sobre superficies naturales, hierba, arena, tierra, es como hacer fitness para los pies. Vuelve a activar todos esos músculos olvidados, mejora el equilibrio y la postura. Es una vuelta a la configuración original, programada en nosotros por millones de años de evolución. Número 31. Reinicio del sistema a mitad del día. La siesta diurna en nuestra cultura es un privilegio de niños y jubilados. Si un adulto duerme durante el día, se le considera perezoso o ineficaz. Combatimos la somnolencia diurna con litros de café y bebidas energéticas, considerándolo una muestra de fuerza de voluntad, pero es una lucha contra nuestra propia biología. Nuestro cerebro no está diseñado para 16 horas de trabajo ininterrumpido a máxima potencia. Una siesta corta de 20 minutos, la llamada power nap, no es pereza, sino una estrategia inteligente. Permite al cerebro limpiarse de las toxinas del cansancio acumuladas, reiniciar la memoria a corto
corto plazo y recuperar la concentración. Una siesta tan corta no afecta a las fases del sueño profundo, por lo que después no hay sensación de agotamiento, como después de una larga siesta diurna. Es más eficaz que cualquier bebida energética, porque no toma prestada energía del futuro, sino que realmente restaura el sistema. Es como pulsar control más alt más suprimir cuando el ordenador empieza a ralentizarse. Número 32. Caos creativo en el lugar de trabajo. Un escritorio ordenado, una mente ordenada. Reza la sabiduría popular. Un escritorio limpio, donde todo está colocado en su sitio, se considera un signo de un empleado organizado y eficiente. El desorden, en cambio, se asocia con la pereza y la falta de organización. Pero, ¿es realmente así? Albert Einstein, cuyo escritorio era legendariamente desordenado, bromeó una vez: si un escritorio desordenado significa una mente desordenada, ¿qué significa entonces un escritorio vacío? Las investigaciones confirman su punto de vista. Científicos de la Universidad de Minnesota descubrieron que las personas que trabajan en un entorno caótico y desordenado generan ideas más creativas y originales que sus colegas de una oficina impecablemente limpia. El desorden rompe los moldes, obliga al cerebro a buscar conexiones inesperadas entre las cosas y a pensar de forma más flexible. La limpieza y el orden, por el contrario, estimulan el pensamiento conformista y estereotipado, así que el desorden creativo no es un defecto, sino un entorno creado especialmente para estimular conexiones neuronales no convencionales. Número 33. Limpieza saludable de la caché. Conoces a alguien en una fiesta, te lo presentan, le das la mano y 30 segundos después su nombre se ha evaporado por completo de tu cabeza. ¿Te suena? Nos culpamos por tener mala memoria, lo consideramos un signo de falta de atención o incluso el comienzo de la esclerosis. Nos da vergüenza volver a preguntar el nombre y pasamos horas intentando recordarlo, forzando el cerebro. Pero, ¿y si no es un fallo, sino un funcionamiento eficiente del sistema? Nuestro cerebro procesa cada segundo cantidades gigantescas de información. Si lo recordara absolutamente todo, su disco duro se llenaría en cuestión de días. Por eso tiene un sistema de limpieza de caché muy agresivo. El cerebro evalúa constantemente la información según el criterio de importancia y frecuencia de uso. El nombre de un conocido casual, al que probablemente no volverás a ver, recibe la prioridad más baja y se envía a la papelera. No es mala memoria, es un cerebro inteligente que ahorra recursos para las cosas realmente importantes. ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? ¿Y cómo no olvidar la contraseña del Wi-Fi? Y así, nuestra visita por las salas llega a su fin. Hemos visto que nuestro cuerpo y nuestra psique no son un cronómetro suizo perfecto, sino más bien un mecanismo loco, ensamblado por un inventor genial pero muy perezoso. Muchas cosas que considerábamos errores resultaron ser las características más importantes. Quizás la principal lección que podemos aprender es que no debemos luchar contra nuestra propia naturaleza, sino aprender a leer las instrucciones, escritas en letra pequeña entre las líneas de las normas sociales. Nuestra colección se repone constantemente, porque el universo no deja de bromear. Y ahora la pregunta principal para vosotros: ¿qué pieza añadiríais a nuestro museo? Escribid en los comentarios qué acto vergonzoso pero útil podría convertirse en el hecho número 34, porque, como hemos entendido hoy, los descubrimientos más interesantes se esconden donde nos da vergüenza buscar.